¿Tiene buenos amigos? ¿Ha disfrutado de la compañía de ellos? Y cuando piensa en sus amigos, o yo le hago esta pregunta, ¿tiene algún mejor amigo? ¿Se le viene alguien a su mente? Es probable que todos tengamos algún mejor amigo. ¿Y cómo es esa persona? ¿Cómo la describiría usted? ¿O por qué es su mejor amigo? Lo más probable es que sea porque usted ha pasado tiempo con esa persona, ha compartido con él o con ella y más o menos conoce su forma de pensar. Tal vez no sean iguales en su forma de ser, pero a usted le gusta cómo es esa persona por su forma de ser. ¿Verdad que eso suele describir al mejor amigo que uno tiene, al que guarda en su corazón, en su mentecita? Eso es un buen amigo. Y lo que nosotros queremos analizar hoy día es cómo fortalecer nuestra amistad con nuestro mejor amigo que está en los cielos, que es Jehová. Tal vez si usted está viniendo por primera vez a reunión, o está estudiando la Biblia, este concepto de ser amigo de Dios puede ser algo extraño o que está escuchando hace poco tiempo. Pero la verdad es que la Biblia, en sus primeras palabras, ya habla acerca de lo importante de ser amigo de Dios. Es más, deja claro en el primer capítulo de Génesis que nosotros podemos ser amigos de Jehová. Mire cómo lo vamos a revisar. Le invito a que vayamos a Génesis 1, porque lo más interesante de todo esto, de ser amigo de Jehová, es que Jehová mismo ha puesto las bases para que seamos su amigo. En Génesis capítulo 1 se muestra esta información. El versículo 27. Génesis 1:27. Ahí leemos, dice, así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Por qué decimos que esto muestra que Jehová quiere que seamos sus amigos? Por una razón muy simple. ¿Puede un tierno gatito, un simpático perrito, ser amigo de Jehová? Por muy tierno y simpático que sea, no puede, porque no tiene las características de una persona como Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es un Dios de amor, de sabiduría, de justicia, de poder, de amabilidad, de misericordia. Si se fija, cuando acá la Biblia dice que Jehová nos creó a su imagen y semejanza, en otras palabras está diciendo que puso en nosotros la personalidad suficiente para ser amigos de Él. Y eso debería llamarnos bastante la atención, porque nos muestra que Jehová es el que dio el primer paso para que nosotros seamos amigos de Él. Mire qué interesante. El Creador Todopoderoso desea que imitemos sus cualidades y así seamos su amigo. Como decíamos al principio, ese mejor amigo, ¿por qué es su mejor amigo? Seguramente por las cualidades que demuestra, por su forma de pensar o de ver las cosas. Y Jehová nos dio lo necesario para que seamos amigos de Él. Así todo, usted reconocerá, tanto como yo, que los amigos uno los elige y también sabe quiénes son sus amistades y quiénes no. Y para que nosotros podamos tener una amistad fuerte con Jehová, Él también ha dejado las bases para que nosotros seamos buenos amigos de Él. Vamos a analizar dos de estas bases en este discurso. Y la primera de ellas tiene que ver con un regalo que Jehová nos dio, un regalo que nos ayuda a comportarnos de acuerdo a las justas normas que Él pone. Porque los amigos de Jehová son solamente los que se apegan a estas normas que Jehová ha puesto. ¿Cuál es este regalo que nos dio? Vamos nuevamente a la Biblia y busquemos la carta a los Romanos, por favor. Busquen su ejemplar de la Biblia, la carta a los Romanos, y vamos a ver el capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí dice, porque cuando la gente de las naciones, que no tiene ley, cumple por naturaleza las cosas de la ley, aunque ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos.
¿Se fijó cuál es el regalo que nos dio Jehová para que podamos alcanzar sus justas normas? Algo que tenemos aquí en nuestra mente, la conciencia. Y esa conciencia reconoce este texto bíblico que está implantado en todos los seres humanos, incluso en personas que ni siquiera dicen creer en Jehová. Pero aún así, si usted se fija, la mayoría de las personas desean el bien, desean imitar, en parte, algunas de las cualidades de Jehová. Esta conciencia entonces es uno de los regalos que Jehová nos dio para fortalecer nuestra amistad con Él. Pero una conciencia se ha explicado muchas veces en la revista de Atalaya, que se puede ejemplificar a una brújula. Usted sabe que la brújula debería apuntar siempre al norte por los campos magnéticos de la Tierra. Pero si usted le acerca un imancito cerca, la brújula va a apuntar hacia el lado donde está el imán. Se ejemplifica así que la conciencia también tiene que estar bien entrenada, porque también puede descalibrarse o incluso apuntar para otro lado que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra conciencia no se descalibre? Primero hay que reconocer que los factores externos con quienes nosotros nos relacionamos, nuestra costumbre, nuestras culturas, podrían hacer que nuestra conciencia se desvíe un poco. Le pongo un ejemplo de la Biblia sencillo. El famoso apóstol Pablo, espectacular predicador, excelente siervo cristiano, que ahora está ungido en los cielos, imagínese. Pero en un comienzo, él persiguió de manera asesina a los cristianos, a los seguidores de Jesús. ¿Pero por qué pasó eso? Porque su conciencia estaba mal dirigida. Él pensaba que estaba bien ir, perseguir e incluso matar a quienes decían creer en Jesús. Bueno, después de una bonita historia, él cambió su forma de ser y Jesús lo utilizó de una manera maravillosa. Recalibró su conciencia. Entonces se fija cómo nuestra conciencia podría hacernos pensar que estamos haciendo bien algo cuando en realidad no lo estamos haciendo. Por eso es necesario que eh, recalquemos y tengamos muy en mente que nuestra conciencia puede desequilibrarse. ¿Sabe algo interesante de la conciencia? Que cuando está bien calibradita, funciona a los tiempos correctos. Mire, una conciencia puede funcionar en tres tiempos distintos. Demasiado tarde, el que no queremos que suceda, un poquito cuando estamos como actuando un poquito mal y como que ahí nos acusa, y la mejor de todas, que mucho antes de que uno haga algo, que ahí acuse la conciencia. Pongamos ejemplos de la Biblia. Adán y Eva, demasiado tarde. Cuando ellos se sintieron avergonzados por lo que habían hecho, ya no había vuelta atrás. Claro, ellos eran personas perfectas, por eso no tienen perdón. Sin embargo, uno puede cometer un error grave y Jehová lo puede perdonar. Aún así, lo ideal es no llegar a ese punto, ¿verdad? Que la conciencia actúe antes. Segundo tiempo de acción de la conciencia, dijimos, cuando uno más o menos está como haciendo algo, oh, y ahí acusa agudamente la conciencia. Veamos un ejemplo de la Biblia para ver esto. Mire, busque por favor en su Biblia la primera de Samuel, el primero de los libros de Samuel, perdón, y vamos a ver el capítulo 24. Este tiene que ver con algo que le pasó a David. Primer libro de Samuel, capítulo 24. El versículo 4 y 5. Esto pasó cuando él estaba huyendo del rey Saúl que lo perseguía injustamente. Y justo en esa situación pasa que el rey Saúl queda en las manos de David. David podía ejecutar justicia en ese momento. ¿Qué sucedió? Mire, versículo 4 del capítulo 24. Los hombres de David le dijeron, este es el día en que Jehová te está diciendo, mira, aquí te entrego a tu enemigo en tus manos, puedes hacer con él lo que te parezca bien. ¿Y qué hizo David? Así que David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde de la túnica sin mangas de Saúl. Saúl ni siquiera se dio cuenta de esto. ¿Qué le parece este gesto? ¿Fue muy fuerte? ¿Golpeó a Saúl en venganza? ¿Lo mató? No, solo dice que le cortó el bordecito de la túnica, nada más. ¿Pero qué le pasó a David? Recuerde que estamos viendo el tema de la conciencia. Versículo 5. Pero después David sintió que su corazón lo condenaba por haberle cortado a Saúl el borde de su túnica sin mangas. Podríamos pensar, pero ¿para qué tanto si ni siquiera le hizo daño? Fue un cortecito en la túnica sin manga. Pero lo que explica después David en el versículo 6 es que él reconoce que el ungido de Jehová, por muy injusta que sea la situación, es
el ungido de Jehová y no hay que tocarlo. Entonces él reconoció que a pesar de que él llevaba años viviendo de injusticia, arrancando, viviendo incómodamente en cuevas y otras sin fin de cosas quizás incómodas que ni siquiera se detallan en la Biblia, a pesar de eso, él reconoce que su conciencia, entrenada, bien calibrada, pensando como Jehová piensa, esa conciencia le ayuda a darse cuenta de que no está bien ni siquiera cortarle el bordecito de la vestidura. De hecho, las publicaciones dicen que eso fue una actitud de falta de respeto hacia el rey. Imagínense. Pero él logró darse cuenta que tenía que calibrar su forma de pensar, su conciencia. Bien, esa fue la vez en la que él actuó cuando estaba actuando medio mal, al tiro le acusó la conciencia. Y sabe que después se presentó una situación similar. Él de nuevo tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, pero ahí su conciencia estaba tan entrenada que ni siquiera pensó en cortarle la manga de la vestidura. No, tomó una jabalina, una jarra y se fue. Y con eso fue suficiente para demostrarle a Saúl que no le quería hacer daño. Así que su conciencia se entrenó muy bien. ¿Qué fue lo que lo ayudó a David? ¿Y qué nos va a ayudar a nosotros? Hay dos regalos también que nos ha dado Jehová en la Biblia. Uno son las leyes y los otros son los principios bíblicos. Mire, las leyes son facilitas. Explican muy claramente qué cosa está bien y qué cosa está mal. Sobre todo en asuntos de aspectos morales. Lo importante es que cuando nosotros obedecemos las leyes, demostramos a Jehová que realmente lo respetamos. Sobre todo cuando nadie nos está viendo. Así que por lo general estas no son las que nos cuestan mucho aceptar. Eso sí, hay que hacer un trabajo de amar las leyes de Jehová. Pero la mayoría de las decisiones deben tomarse en cuenta pensando en principios de la Biblia. ¿Qué es un principio de la Biblia? Si usted está asistiendo a reunión hace poco o está estudiando la Biblia, le explicamos que un principio bíblico no es más que una verdad fundamental que sirve como guía para muchas otras cosas y es mucho más importante que una ley. De hecho, las leyes se basan en principios de la Biblia. ¿Cómo podemos diferenciar rápidamente entre una ley y un principio bíblico? Pongamos un ejemplo. Las leyes de tránsito, ¿verdad? Le ayudan a usted a saber cuál es el máximo de velocidad que tiene que conducir, que si ha bebido alcohol no puede manejar, que para manejar tiene que tener una licencia de conducir, que su vehículo tiene que estar en buen estado, por eso se hace la revisión técnica, etcétera, 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 ¿verdad? Toda esa ley usted sabe que si no la cumple, un carabinero bien puede ser que le pase un parte por no haber cumplido con la ley. Pero podríamos usar principios bíblicos sin necesidad de que existieran esas leyes. Por ejemplo, necesitamos una ley de exceso de velocidad para saber que tenemos que respetar la vida del prójimo. Necesitamos una ley que nos diga que no tenemos que beber alcohol y conducir cuando sabemos que Jehová encuentra sagradísima la vida. ¿Verdad que no necesitamos? O como dijo Jesús, todas las cosas que ustedes quieren que les hagan, usted hágaselas a los demás. ¿Verdad que principios bíblicos como ese son más que suficientes para poder atender a todas estas leyes? Bueno, por supuesto respetamos la ley del César, pero a lo que vamos es que los principios de base ya deberían habernos dicho, sin necesidad de que hayan leyes, de que tenemos que cumplir con esos aspectos. ¿Se fija cómo son mucho más amplios los principios de la Biblia? Así que por eso es necesario que nosotros los conozcamos muy bien. De hecho, sabe que los principios bíblicos nos ayudan a nosotros a pensar como piensa Jehová. Y eso es lo que queremos hacer, porque recuerda que este discurso es fortalezcamos nuestra amistad con Dios. Y ahí está la gracia de entender muy bien los principios de la Biblia. Mire, hay una frase que a mí me gusta mucho, la estaba buscando acá. Esta frase la dice una revista Atalaya. Mientras que las leyes ponen a prueba nuestra obediencia, los principios nos dan la oportunidad de demostrar cuánto deseamos agradar a Jehová y revelan los motivos de nuestro corazón. ¿Se fija? Claro, ¿por qué pasa esto? Porque las leyes, se fija que dan un castigo inmediato si uno desobedece una ley, ya sea una ley divina, una ley espiritual que aparece en la Biblia,
tanto como si desobedecemos una ley del César, eso conlleva un castigo. Pero los principios bíblicos no siempre conllevan un castigo inmediato. Con el tiempo sí, pero inmediato no. Y eso inmediatamente nos hace revelar lo que está en nuestro corazón. ¿Qué tanto deseamos agradar a Jehová como para poner en práctica un principio de la Biblia, aun cuando probablemente no voy a recibir un castigo inmediato si no lo obedezco? ¿Se fija? Además, poner en práctica los principios bíblicos siempre es más difícil que tratar de seguir una ley. Una persona que no es madura espiritualmente siempre va a querer una ley para todo. Para poder hacer esto, dice sí o no, esto se puede o no se puede. Pero una persona que ha madurado espiritualmente va a saber cómo piensa y cómo ve Jehová las cosas para poder saber cómo actuar. Mire, pongamos algunos ejemplos. Imagínese situaciones hipotéticas nomás, ¿ah? Estas van a ser solamente situaciones hipotéticas. Por ejemplo, si usted está buscando un trabajo, ¿será adecuado tomar ese trabajo? Lo más probable es que usted, si busca en la Biblia o incluso en las publicaciones de biblioteca en línea, no va a encontrar si puede encontrar ese trabajo específico que usted está tratando de buscar. Entonces, no hay una ley para eso. Pero sí hay principios bíblicos que le van a ayudar a pensar en su salud espiritual, la de su familia, el tiempo que se dedica, qué cosas conllevan, etcétera, etcétera. ¿Debería un cristiano cursar estudios universitarios? No hay una ley para eso, pero hay principios de la Biblia. Si usted tiene un esposo o una esposa no creyente y un día, por ejemplo, le pide quedarse en casa porque le dice, ¿sabes qué? Te echo de menos. Y yo te dejo salir a predicar, pero ¿puedes quedar hoy día conmigo? ¿Puedes no salir a hacer a ese arreglo que tú te habías comprometido? ¿Qué haría una esposa prudente? No hay una ley para eso, pero sí hay principios de la Biblia y sí hay publicaciones que le ayudan a pensar en esos temas. ¿Debería ver cierta película, jugar cierto juego, salir a cierto lugar con amigos? ¿Será prudente para un cristiano? No hay ley para eso, pero sí hay principios de la Biblia. ¿Se fija lo importante que son los principios y lo importante que es saber cómo piensa Jehová para poder tomar una acción u otra? Por eso le decíamos, no son fáciles los principios bíblicos, pero si queremos fortalecer nuestra amistad con Jehová, lo vamos a hacer de todo corazón, recordando que probablemente pasar a llevar un principio bíblico no va a llevar un castigo inmediato, pero con el paso del tiempo sí. Y principalmente le demostramos a Jehová si realmente amamos como piensa Él, más que amar como pensamos nosotros. Mire, el texto de Primera de Samuel, si es que no lo ha cerrado aún, en el versículo 6 dice algo bien interesante. Cuando David se sintió mal, ¿qué dijo? Le dijo a sus hombres, no puedo hacerle esto a mi señor, porque es el ungido de Jehová. Ya, esa es la razón. Pero mire qué interesante esto. Sabiendo cómo ve Jehová las cosas. Sabiendo cómo ve Jehová las cosas, jamás se me ocurriría ponerle la mano encima al ungido de Jehová. Y le pregunto, ¿había una ley que dijera, no puedes tocar el ungido de Jehová? No va a encontrar ninguna ley en la Biblia que diga eso. No hay, no hay. Pero, ¿cómo sabía David eso? ¿Cómo sabía que para Jehová el ungido era alguien sagrado? Principios de la Biblia, meditación, pensar en historias pasadas. Si usted ve el texto que aparece relacionado con estos versículos, se va a dar cuenta que él probablemente, no lo sabemos, haya pensado en el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham le dijo al faraón que quería tocar a Sara, le dijo, date por muerto si tocas a Sara, la esposa de mi amigo. Oh, imagínese Jehová diciendo eso. Pero imagínese cómo veía Jehová que le tocaran la esposa a su ungido, Abraham, su elegido, su escogido, el que nos dio la bendición a todos nosotros de que podamos ser amigos de Jehová. Así que probablemente reflexionar de esa manera a él le ayudó. Entonces, podemos deducir que para entrenar nuestra conciencia necesitamos amar las leyes y aprender a entender los principios de la Biblia. Aunque nos cueste al principio, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a entender cómo piensa Jehová. Y si entendamos cómo piensa Jehová,
vamos a actuar de una manera que a Él le agrada, no importa si haya ley o no envuelta. Qué bonito, ¿verdad? Así podemos fortalecer nuestra amistad con Jehová. Pero además de eso, Jehová espera que nosotros sigamos madurando en sentido espiritual. Este es el segundo punto para fortalecer nuestra amistad con Dios. Y en la carta a los Hebreos, que le invito a que busquen su Biblia, la carta a los Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 14, se muestra el segundo punto que necesitamos llevar a cabo. Dice ahí, 5:14, en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y el versículo 1 del siguiente capítulo agrega, por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez, sin volver a poner los fundamentos, es decir, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, y después sigue mencionando otros aspectos básicos de nuestra enseñanza, como la resurrección, el bautismo, entre otras cosas, que son importantes, por supuesto. Pero Pablo, fíjese acá que estaba hablando, ¿a quién se le escribió esta carta? A los hebreos. Y los hebreos eran personas que conocían a Jehová, eran personas que dominaban la ley, o hasta cierto punto la conocían. Deberían saber más o menos lo que Jehová pensaba. Pero Pablo detectó en ellos que faltaba que maduraran espiritualmente. Según el versículo 14 del capítulo 5, ahí dice que a ellos les faltaba el alimento sólido. ¿Qué es este alimento sólido? Tiene que ver con el alimento que va más allá de las verdades básicas que se mencionan en el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Por ejemplo, ¿se ha fijado que en las reuniones de entre semana ahora buscamos perlas profundas de la Biblia? Aprendemos a entender o a sacar enseñanzas profundas de comentarios o de versículos que quizás antes pasábamos de largo, ¿verdad? Le pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando aprendimos que Jesús rechazó las tres tentaciones de Satanás, quizás lo primero que entendimos, hay que ser bien directo para rechazar las tentaciones. Excelente, buen aprendizaje. Pero después con el paso del tiempo, quizás con otras publicaciones, vimos que Jesús siempre respondió basándose en la Biblia, ¿verdad? Y sacamos una perlita bíblica. Mira, Jesús utilizaba la Biblia para responder, aunque él tenía mucho conocimiento. Y después, y este ya fue más magistral, cuando salió el libro de Ezequiel, ¿se acuerda? El primer capítulo hablaba de este relato. Y destacaba que las tres veces que Jesús citó de la Biblia, ¿qué hizo? Usó el nombre de Jehová. Oh, y ahí sacamos otra, la más profunda de ese versículo. O sea que a Jesús le interesaba tanto que el nombre de Jehová quedara en alto, que justo eligió esos pasajes bíblicos. No lo usó porque sí, lo usó porque le interesaba eso. Se fija que ahí ahondamos más, fuimos más al fondo y entendimos cosas más profundas. Otro ejemplo de Jesús, los saduceos no creían en la resurrección y le dijeron a Jesús, bueno, va a haber resurrección o no. Y Jesús, como los saduceos creían hasta cierta parte de la Biblia, no les podía responder con ciertos pasajes que hablan de la resurrección. ¿Qué eligió Jesús? Un pasaje donde decía que para Jehová estaban vivos todas estas personas importantes que consideraban los saduceos, como Abraham, por ejemplo, o Moisés. Y le dijo, ahí queda demostrada la resurrección. Jehová es un Dios de vivos, no de muertos. Hasta los saduceos quedaron calladitos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese texto? ¿Por qué los saduceos no lo vieron antes? Porque no eran personas profundas espiritualmente. Habían leído 1000 veces ese relato y nunca se dieron cuenta que ahí estaba hablando de la resurrección. Eso es el alimento sólido, profundizar, meditar en la palabra de Jehová y entender cómo piensa Jehová. Ahí está la clave siempre, ¿se fija? Así que queremos hacer esto, dejar que la palabra de Jehová nos guíe en todo aspecto de nuestra vida. De hecho, la carta de los Efesios nos pone una meta. Vamos a los Efesios, por favor, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 13 y el 15. ¿Cuál es la meta que se nos pone para que maduremos espiritualmente? Dice ahí, hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Y el versículo 15, pero nosotros, diciendo la verdad,
crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Cuál es la meta de un cristiano maduro? Alcanzar la estatura del Cristo. ¿No será mucho? No. Si Jehová dejó esto acá es porque podemos hacerlo. Mire, ahí habla de algunas cosas. Estar unidos en la fe, tener todos el mismo pensamiento, seguir el mismo camino, no desviarnos o sacar alguna conclusión medio extraña, que el esclavo se le fue a sacar este conocimiento. No, nos sacamos todos unidos en la misma forma de pensar. Y acá dicen la fe, y esa no es la fe de que yo creo en Dios. Sabe que las publicaciones dicen que no es ese tipo de fe del que estaba hablando acá, sino está hablando de una fe con obras, de hechos, que tenemos que estar unidos en la misma forma de actuar. Y ahí habla acerca de la estatura plena del Cristo, es decir, alcanzar lo que el Maestro nos dejó a nosotros como enseñanza. Así que esto implica quitarnos cualquier rasgo de la vieja personalidad, como decíamos, estar unidos en nuestra forma de pensar. ¿Cuál va a ser el beneficio de que podamos hacer todo esto? Bueno, decíamos que fortalecemos nuestra amistad con Jehová, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Lo vamos a repetir nuevamente, que nuestra forma de pensar se va a parecer a la forma de pensar de Jehová. Somos personas imperfectas, nunca vamos a alcanzar a ser como Jehová, jamás. Pero recuerde lo que dice Génesis 1:27, Jehová nos hizo a su imagen. Podemos representar hasta cierto grado sus hermosas cualidades y de seguro que lo vamos a poder hacer con su ayuda. Bien, cuando hayamos aplicado estas dos cosas, significa que ya estamos listos, somos maduros, ya no hay más trabajo que hacer. ¿Qué piensa usted? Por ejemplo, cuando ve al superintendente llegar acá, ¿piensa usted que el superintendente dice, ya no tengo que madurar más espiritualmente? Mi amistad con Jehová ya está súper robusta, así que no voy a hacer nada más. No, ¿verdad? La, el fortalecimiento de nuestra amistad con Jehová jamás termina. Es un camino que se extiende hasta el infinito. Y eso queda claro cuando Pablo le escribió a Timoteo que él tenía que seguir adelantando su progreso espiritual. ¿Qué es lo interesante de ese relato? Que por tiempo no lo vamos a alcanzar a leer. En 1 Timoteo 4, que para ese tiempo Timoteo ya era un superintendente cristiano. Así que era una persona muy espiritual. Ya sabía cómo pensaba Jehová. Probablemente su raciocinio, su forma de entender los principios de la Biblia era magistral. Aún así, él necesitaba seguir aprendiendo más y más de Jehová. Ya que hablábamos acerca de David, que él también entendía la forma de pensar de Jehová, vamos a ver este último texto bíblico que muestra cuál actitud tenía él. Vamos al Salmo 25, por favor. Salmo 25. Y mientras busca este pasaje, trate de recordar lo que vimos al principio, que David sufrió injusticia, penalidades, estuvo a punto de morir, pasó pero de todo, y aún así nunca le tocó con un dedo al ungido de Jehová. Dijimos que es porque él sabía cómo pensaba Jehová. ¿Se quedó hasta ahí David? Veamos el Salmo 25, los versos 4 y 5. Mire la actitud maravillosa de él. Dice, dame a conocer tus caminos, oh Jehová, enséñame tus sendas, hazme andar en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios de salvación. Todo el día tengo mi esperanza puesta en ti. Qué hermosa actitud. Una persona del porte espiritual, de la talla que tenía David, un hombre de fe, y ya a este tiempo había matado a Goliat, había demostrado que confiaba plenamente en Jehová, había demostrado que no tocaba al ungido de Jehová a pesar de las injusticias que él sufría, a pesar de las circunstancias, nunca él pensó, puedo pasar a llevar este principio bíblico total, me veo justificado por mi entorno, ¿no? ¿Qué actitud tiene él? Dice, dame a conocer tus caminos, enséñame tus sendas, hazme andar en tu verdad. Él todavía pensaba que tenía que aprender mucho de Jehová, y así era, así era. Y así pasa con nosotros. El progreso espiritual nunca jamás se detiene. Tenemos que seguir valorando nuestra amistad con Jehová, valorar sus caminos, manifestar cada vez mejor su personalidad. Los aspectos del fruto del Espíritu hay que tratar de tenerlos todos hasta cierto nivel, bien cuidaditos dentro de nuestra persona. Y todos los que podamos disfrutar de esta buena amistad con Jehová, vamos a poder fortalecer esa relación ahora, pero también en la eternidad.
Mire qué hermoso va a ser que después, durante los 1000 años y después de los 1000 años, vamos a tener una eternidad para seguir conociendo a nuestro Padre. Qué maravillosas perlas bíblicas vamos a conocer de Él, o quizás de los rollos nuevos que se van a abrir. Y vamos a aprender de la personalidad de Jehová que hoy día todavía nuestros ojitos no alcanzan a ver todo eso. No lo sabemos, pero sí sabemos que seguro va a ser emocionante. No solo fortalecer nuestra amistad hoy día, sino para siempre con nuestro Dios Jehová.